capos y sicarios, que son trapper de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música, los tipos míos no son trapper ni sicarios, son raperos con un don extraordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para llevar libertad a los presos y amor a los afligidos. Por ejemplo, tú que estás abatido detrás de un poco de sonido, pero estás falto de contenido, lleva de eso que nunca has vivido. Yo, ¿cómo es posible que lo tuyo es bacanería y avería? Dicen que tiene tola y tiembla cuando vea una patrulla. Si es verdad que tú amaneces en hoteles toda la noche con la mujer mía, quisiera que tú me dijeras dónde rayos que amanece la tuya. ¿Quieres ser trapestar? Yo estar sobre la roca, así como yo sobre el mar, en mi corazón de ese boca. 2000 años grabó mundialmente por lo que salió de su boca. Ustedes vean un disco y en año no hay quien lo conozca. Vale más la salvación, vale. En oración y comunión el pecado sale. Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales. Más que tú tires, que huele, que jale, con Cristo ese pleito no sale. Tú no imaginas de dónde es que vengo y las cosas que veo en el barrio. ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo es de convertirse en sicario? En un escenario de la canción le están lavando la cabeza. Vengo de un sitio donde las princesas no saben que son princesas. Sueñan con sapos, sé, mujer de capo, viví la vida de rico. No es lo mismo verlo en la TV, verlo en la esquina de tu casa, explico. Por eso vinimos con una palabra de fe y de poder. Y a través de música, y a través de esta música, por eso no me quedo de brazos cruzados. Sigo parallando, así que abrirme paso es demasiado. Ya estoy cansado de escuchar los mismos raperos que lo que hacen es caro, que lo que hacen es caro. No hay garantía, así que no compare esta grasa con abono. Vinimos para dar vida, vida que fluye de lo sencillo. Creen en el Señor y el Señor me levantó estando en el capotillo. Nada en la tierra podrá detener lo que se empezó en el cielo. Esto es solo el comienzo, así que pendiente que ahorita nos vemos. Ellos dicen que son capos y sicarios, que son trapper de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, a través de esta música, los tipos míos no son trapper ni sicarios, son raperos con un don extraordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música, A mí nadie me vende sueño, yo soy el hijo del dueño. Se perdían los planos del trap y Dios me devolvió el diseño. Ellos vienen con mensaje porno, por eso traímos trastorno, para darle salvación y sacar su alma del horno. Tú no te has puesto a pensar que todo lo que dicen es fantasía, que tienen millones, tienen mujeres, porque su vida está vacía. Si son asesinos confesos, como el que nunca cae preso. Real gangsters moving silence, otro ratón con ese queso. Representó a la familia con más fluido que Millie, porque viene con este flow, rompen a tan eso me dijo Billy. Mienten todas sus canciones, poniendo tu vida en juego. Y como su list no crece, lo que le crece es el ego. Yo no te vine a vender nada, voy a montarte la pura, que yo no soy redimido, pero no canto basura por ser un trastornador. Andan buscando a Natán, morir en Cristo es ganar. Dispárame al pecho, morir es mi plan. So what can I say? Si aquí ya todo se dijo, no es un sueño acabar de escuchar a tres tipos en un trap y ninguno más dijo. Estos tipos vienen conmigo, son 10 veces más duros que mis dos, y estamos fabricando el único trap. Pueden consumir tus hijos, ningún género musical es malo. Dime quién eres tú para condenarlo. La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo. Si tiene música voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo. Si este código no puedes descifrarlo por estar consumiendo con algo malo. Que lloren, que vuelvan y digan los cristianos no están tirando. A mí me dan ganas de llorar cuando escucho lo que están sumando. Ya saben, aquí no hay nada personal, sus almas seguimos orando, pero alguien tiene que decirle que le baje tiempo que se están pasando. Soy un todoterreno, vine a arrancar la semilla del veneno. La caja del trap es linda, pero hay que cambiarle relleno. Rey fariseo no quiera frenarme, que yo no soy de desenfreno. Soy un emisario con una misión aprobada por el Nazareno. Ellos creen que son capos y sicarios, que son trapper de verdura y millonarios. Ni mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música, los tipos míos no son trapper ni sicarios, son raperos con un don extraordinario. Por ganar tu alma
almas van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, y a través de esta música, Yo, y hasta aquí han llegado estos que trastornan el mundo, haciéndole un trastorno al trash. Rubinsky Arcade, directamente del aposento alto. Philip, Natán el profeta, y este es su servidor, redimido, man.